Muy buenas noches, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Si ya están en su hogar, qué bueno, con su familia. Si vas en camino rumbo a tu casa o algún otro lugar, permíteme que ore para que el Señor te lleve con bien, con bendición al lugar que tú te dirijas. A nuestros hermanos que están en casita, cierren sus ojos. Si tú estás manejando, no se te ocurra cerrar los ojos, mi hermano. Vamos a iniciar orando. Padre bendito, gracias Señor porque nos permites, Señor, estar nuevamente reunidos, Señor, por estos medios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Y gracias, Señor, también por que a mis hermanos que van en camino, Señor, que tú los lleves con bien, con bendición, Señor, al lugar que ellos se dirigen. Y gracias, Padre, porque a mis hermanos, Señor, tú los has guardado con salud, tú los cuidas, Señor, te pedimos que lo sigas haciendo, Padre, que tu palabra sea de bendición, Señor, sea de edificación para cada uno de nosotros en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús, oramos a ti. Amén. Mis hermanos, bienvenidos a este devocional más. Hoy vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios. Le he titulado el devocional del día de hoy, ¿por qué Pedro negó a Jesús? Pero antes, mis hermanos, quisiera compartir con ustedes o aclarar unos puntitos ahí para que no haya un malentendido. Estemos de acuerdo que el Señor no nos necesita para nada, que estemos de acuerdo que el Señor no ocupa de nuestra ayuda. Él puede solo, ¿verdad? Otro punto, mis hermanos, es que Satanás no quedó conforme porque el Señor fue a la cruz. A él no le convenía que el Señor Jesús muriera porque pues, se le vendría abajo su changarrito, ¿verdad? Su negocito de las almas. Bendito sea el Señor que se dio a sí mismo por nosotros y el cual nosotros estamos hasta el día de hoy bendecidos porque Él nos ha devuelto la salvación y nosotros estamos muy contentos por ello, ¿verdad? Otra de las cosas, mis hermanos, que quiero compartir con ustedes, o que más bien reflexionemos en ello, es que nosotros los bautistas o los protestantes a veces criticamos otras religiones o otras doctrinas. Por ejemplo, voy a decir los nombres, mis hermanos, no es con ningún dolo, simplemente para que quede claro la parte que voy a compartir con ustedes, ¿verdad? Mire, nosotros no estamos de acuerdo porque el testigo de Jehová, él se apoya en un libro que nosotros le llamamos libro verde. El mormón se apoya en un libro que ellos le llaman la perla de gran precio. El adventista tiene su profetisa que es Elena G. de White, de la cual nosotros tampoco estamos de acuerdo. Y otras más, la luz del mundo que tiene su profeta, ¿verdad? Y nosotros no estamos de acuerdo. Es correcto. Pero también tenemos que reconocer, mis hermanos, que nosotros a veces caemos en tradiciones, o más bien a veces nosotros no le damos oportunidad al Espíritu Santo que nos hable a cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? A lo largo, mis hermanos, que yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, yo siempre he leído libros de grandes escritores, de grandes conferencistas, y el cual yo me doy cuenta que en su mayoría de nosotros, los cristianos, nos apoyamos en esos libros. Y a veces damos como un hecho lo que ellos dicen, les tenemos mucha ley, y voy a decir el nombre de unos 2 o 3 nada más, que son muchísimos, de los cuales nosotros nos apoyamos, e inclusive tenemos muchos libros y los hemos leído, también yo. Está Billy Graham, está John MacArthur, Paul Washer, y con nosotros tenemos alguna duda de las escrituras, lejos de buscarlo aquí mismo, lo consultamos en Google o vamos por una de sus predicaciones.
No es que esté mal, es correcto, ¿verdad? Pero otro de los puntos, mis hermanos, que yo quisiera aclarar con ustedes también, es: yo no estoy en contra de la teología. Teología es estudio de Dios, como todos lo sabemos. Dios, y logía, estudio, ¿verdad? Pero lo que sí tenemos que también reconocer, que no es una garantía que un teólogo sea cristiano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay muchos teólogos que no son cristianos. Hay muchos escritores de libros que no son cristianos. Eh, el, el punto, mis hermanos, que me llevó a traer este devocional o esta reflexión, mis hermanos, tomo como una reflexión, algo que entre todos, entre ustedes y yo, vamos a estudiar un poco, a discernir un poco de la palabra del Señor, el por qué Pedro negó a Jesús. En la semana pasada, mis hermanos, y confieso, me molestó un poquito porque un pastor, un gran pastor, un escritor, un teólogo, buscando ahí en las redes sociales, me encontré con una predicación, aunque fue escrita, mis hermanos, no me gustó que este pastor tuviera este punto de que a Pedro lo puso como una persona cobarde, con esta palabra, hermanos, como que era un cobarde, una persona de doble ánimo, un mentiroso, un miedoso, y así. Y entre ellos también nos ponía a nosotros los cristianos, como que nosotros éramos igual y que decíamos ser cristianos y no lo éramos, y cosas así, que no me pareció muy ético de parte de él. Entonces, hurgando entre las escrituras, me puse a buscar y yo me doy cuenta que realmente, y no es que quiera defender a Pedro, no es eso, pero desde que tengo conocimiento de la escritura, a Pedro se le ha dado un sesgo como de que por la negación de Jesús, como que era un mentiroso, un cobarde. Pero ya viéndolo aquí en las escrituras, a mí me pareció que no. Un ejemplo, en Mateo capítulo 14 del 26 al 31, si lo leemos, mis hermanos, dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El capítulo 26, mis hermanos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? A mí no me parece, mis hermanos, que Pedro ahí en esos momentos haya sido un cobarde. Cierto, la escritura dice que dudó, o tuvo miedo y dudó, ¿verdad? Pero alguien que camina en el agua, como lo hizo Pedro, no creo que haya sido de un cobarde. Él inmediatamente no dudó, entró al agua y empezó a caminar sobre ella. Pero de momento tuvo miedo. Dudó y tuvo miedo. Bueno, mis hermanos, Pedro, tenemos que
reconocer que Pedro era una persona igual a nosotros, era un ser humano, podía tener dudas, podía tener temores, miedos, pero no era un cobarde. A mí no me parece que una persona que el Señor le diga, ven, y empiece a caminar en el agua, no se me hace que sea una persona cobarde. Luego también debemos de recordar otra de las cosas, cuando Pedro confesó quién era Jesús. ¿Recuerdan? En Mateo 16, del 13 al 20, lo vamos a leer. Es capítulo 16, versículo del 13 al 20. Dice así: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tenía una relación con el Padre. ¿Ustedes creen que el Padre tenga relación con un cobarde, con un miedoso, con una persona de doble ánimo? El mismo Jesús le dijo a Pedro, bendito, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí nos damos cuenta nuevamente, mis hermanos, que Pedro, a pesar de ser una persona común como nosotros, tenía un gran privilegio. El Padre le revelaba, él tenía una comunión con el Padre, no era un cobarde. También, mis hermanos, recordemos, ahí mismo, más adelante voy a seguir leyendo, en el capítulo 16, versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Recordemos que el Señor Jesús le dio las llaves del reino a Pedro, y esa promesa se cumplió en Pentecostés, cuando Pedro levantándose dio esa gran predicación, la primer predicación donde abrió las puertas del reino. Una persona que es cobarde no se le pueden confiar las llaves del reino. Es una de las cosas, mis hermanos, de las cuales no estoy de acuerdo. O sea, no podemos dar por hecho de que personas, aunque son grandes personajes, unos doctos de las escrituras, sí es cierto, teólogos, es cierto también, mis hermanos, pero el Espíritu Santo te puede revelar algo a ti, mi hermano, me puede revelar algo a mí también. Las escrituras no son exclusivas de nadie, pero muchas veces lo que nos enseñan, eso enseñamos. No permitimos al Espíritu Santo que hable a través de nosotros. ¿Sí? Otro versículo, mis hermanos, que quiero que vayamos que lo leamos, es Mateo capítulo 16 del 21 al 23. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día.
Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pudiéramos decir aquí, es que Satanás estaba obrando en la vida de Pedro. De ninguna manera, mis hermanos. Recordemos que Jesús le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido que os zarandee, pero yo estaré orando por ti. Entonces, ustedes se imaginan donde el mismo Señor está orando por Pedro, esté orando por un cobarde, por un miedoso, por una persona de doble ánimo. No. Pero vayamos también al mismo libro de Mateo, en el capítulo 26, versículo 33 al 35. Capítulo 26. Del 33 al 35. Dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí, mis hermanos, está donde Jesús le declaró a Pedro, le dijo que lo iba a negar 3 veces. Y nosotros tomamos ya de por hecho de que Pedro aquí está mintiendo, de que Pedro le está diciendo a Jesús que iba a morir por él, pero era de dientes para afuera. Pero recordemos, mis hermanos, que en Juan capítulo 18, versículos 7 al 11, dice así, mis hermanos: volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de que de los que me diste no perdía ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Es aquí, mis hermanos, la acción, el actuar de un cobarde. ¿Acaso Pedro, creo que era la única espada que llevaban los discípulos, que Pedro iba a poder con todo el ejército, con todo el pueblo que venía armado con espadas, con palos? Mas sin embargo, él desenvainó su espada y le cortó la oreja a un soldado. Aquí, mis hermanos, claro me queda a mí que Pedro era un valiente. Jesús le dijo: para. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que Pedro no era un cobarde? No era ningún miedoso. Él estaba dispuesto a dar la vida. ¿Qué ganes llevaba él? Él no podía ganar. Ahora, mis hermanos, otro de los puntos importantes aquí es que los discípulos fueron dejados. En ese momento no hay un indicio donde haya habido alguna persecución por los discípulos. Más adelante, donde Pedro niega a Jesús,
dice que Pedro, en la escritura dice que Pedro le seguía de lejos y que un discípulo amigo del sumo sacerdote los dejó entrar. Ya estando adentro, Pedro se fue y se unió a unos que estaban en una hoguera, en una lumbre, empezó ahí a calentarse las manos y cuando llega una mujer preguntando por él y le dice, tú andabas con él, tú eres uno de ellos. Y él se soltó diciendo una bola de cosas incoherentes, ¿verdad? Groseras. Pero nos damos cuenta, mi hermano, de que en esos tiempos, para que una acusación, para que un reo fuera acusado de muerte, necesitaba haber 2 testigos mínimo, 2 o más testigos, y ahí no encontraban 2 testigos. Cierto que dice la escritura que llevaban testigos falsos. Cuando a Jesús le preguntaban, ¿quién dice que eres tú? Él les dijo, si yo he declarado todo en público, ¿por qué no traen a una de las personas que me estuvieron escuchando allá? Y les preguntan. Mi teoría, mis hermanos, y es mi teoría, es que a Pedro lo querían llevar para que testiguara, para que dijera quién era Jesús. Y Pedro estaba siendo zarandeado en esos momentos. ¿Qué iba a hacer Pedro si iba a declarar? ¿Qué iba a decir? Sí, Él es mi Dios, Él es Jesús, es el ungido, es el Cristo. Más pronto iba a morir. Y Pedro no quería que su Señor muriera. ¿Lo recordamos? Pero ¿cómo podía salvarlo? Él tenía una lucha. Él estaba siendo zarandeado por Satanás. Es mi teoría, mis hermanos. En la escritura dice en Deuteronomio capítulo 17, 6 y 7 dice así: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de uno solo, sino morirá por el dicho de 2 o más testigos. La mano de los testigos caerá sobre él para matarlo, y después la mano del pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Así dice la escritura. Mis hermanos, esto era lo que yo quería compartirles. No se me hace a mí correcto, no se me hace muy ético de que grandes conferencistas, teólogos que son muy ricos, son muy famosos, que realmente no conocen la vida de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. Hemos llegado a Jesús de manera extrema, algunos de nosotros, otros, bendito sea Dios, que han llegado con menos necesidad, o más bien son nacidos en el Evangelio, fueron llamados por Dios y obedecieron. Nosotros, los que hemos tenido o hemos estado en situaciones extremas, sabemos con lo que estamos luchando ahorita. Ellos no lo saben, mi pastor sí lo sabe, quizás mis hermanos de la iglesia también lo saben. Ellos pueden exhortarme, pueden decirme si soy cristiano o no soy cristiano, o soy un cristiano mundano, o un cristiano carnal, como ellos nos declaran que somos, y a mí no se me hace correcto. A mí me gustaría conocer la familia de cada uno de ellos, de estos grandes predicadores, para saber si lo que ellos predican es aplicable en la vida personal de ellos, o simplemente ellos predican lo que escriben. Mis hermanos, es todo. Dios les bendiga. Cuídense mucho y recordemos que esto es una reflexión. No lo tomemos como una enseñanza. Ustedes mismos escudriñen la escritura, y que sea Dios, el Espíritu Santo, el que les hable en lo personal. Cuídense mucho, mis hermanos. Buenas noches y hasta la próxima. Adiós.